Bienvenido a esta serie de vídeos sobre cómo funciona la programación neurolingüística, o también llamada PNL. Yo soy Xavier Pirla, el director de Talent Institute y el único Licensed Master Trainer of NLP certificado de España. Estoy aquí para seguir hablándote de programación neurolingüística y de un tema que nos quedó pendiente del capítulo anterior, que es las submodalidades kinestésicas en concreto. Es muy interesante todo el tema de las submodalidades, y si quizás no has visto el vídeo anterior, te invito a que le eches un vistazo. Es el capítulo 5, submodalidades 1, y es interesante que le des un vistazo si has caído en este sin haber visto el otro. Pero vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que implica las submodalidades, qué son las submodalidades, y vamos a seguir con lo que lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Las submodalidades son las características de las representaciones mentales. Si esto te suena chino, te invito también a que tires más para atrás y busques el capítulo donde hablamos de las representaciones mentales. Pero básicamente es ese conjunto de imágenes, sonidos que están a nuestro alrededor, sensaciones que vivimos, que percibimos dentro de nuestra cabeza y que nos llegan a través de los sentidos y que nuestro cerebro reconstruye en forma de algo que le llamamos representaciones mentales. Dicho de otra manera, cuando yo estoy viendo una imagen de la cámara, en este caso, y tú de mí, esa imagen está fuera de tu cabeza. Luego llega a tu sistema nervioso a través del nervio óptico y se transforma en impulsos eléctricos y químicos. La imagen ya no pasa al cerebro. Y a pesar de eso, a pesar de que lo que llega al cerebro son impulsos eléctricos y electroquímicos, es decir, que hay una química ahí medio, tú tienes la percepción de que estás viendo imágenes, algo visual, ¿no? Eso es muy interesante, porque eso pasa en tiempo real, pero también pasa cuando recuerdas algo que ya has vivido, o te imaginas lo que va a pasar. En ese caso todavía es más claro, es decir, quizás me estés mirando a mí y estés recordando lo que cenaste ayer o lo que vas a cenar hoy. En ese caso, a esa imagen de lo que vas a comer, o esa imagen de tu hijo, de tu hija, de tu estimado, tu estimada, quien sea, no está aquí, está en tu cabeza, pero a pesar de eso puedes generarte una representación visual. Esas son las representaciones mentales. Y evidentemente hay de visuales, hay de auditivas, hay de sensoriales o kinestésicas, hay de auditivas, hay de olfativas y hay de gustativas. Además, cada una de estas representaciones tiene sus propias características o propiedades. Dicho de otro modo, cuando yo me represento el recuerdo de ayer y dónde estuve ayer, me genero una imagen de eso. Esa imagen tiene una distancia, está cerca, está a la derecha, está a la izquierda, se mueve, está parada. Todo eso son las características de los sistemas representacionales, y a estas características es a lo que le llamamos submodalidades. Ya vimos en el capítulo anterior las submodalidades visuales y auditivas, que son submodalidades muy útiles, porque al cambiar dichas características de las submodalidades, por ejemplo, en el visual cambiamos de vivirlo en primera persona a verlo fuera, solo ese cambio genera una respuesta emocional muy interesante, ¿no? Disminuye típicamente la respuesta emocional en la gran mayoría de las personas. Pero además de cambiar estas características de lo visual o de lo auditivo, también nos quedaba pendiente lo kinestésico, ¿no? Lo kinestésico o sensorial, sensitivo, nos está hablando de ese conjunto de sensaciones que percibimos tanto en el exterior, cuando alguien nos da la mano, cuando alguien nos abraza, cuando alguien nos da un puñetazo, o cuando alguien lo que sea, ¿no? O el frío, o el calor, todo esto viene de fuera. Pero luego hay un conjunto de sensaciones que se producen dentro, ¿no? Esas mariposas en el estómago, ¿no? Esa opresión en el pecho, esa responsabilidad que se carga en la espalda y te hace encorvar y todo esto. Esas son sensaciones internas que nacen de nuestro sistema nervioso. Bien, lo interesante del caso es que, a pesar de que son sensaciones,
les podemos encontrar una serie de características o atributos del mismo modo que hicimos con lo visual o lo auditivo, lo cual nos va a permitir comunicarnos con una parte de nuestro cerebro que no entiende del lenguaje. Dicho de otra manera, cuando yo siento una opresión en el pecho, seguramente relacionada con algún tipo de escenario malo que me genera ansiedad, y por lo tanto esa ansiedad se me traduce aquí en el pecho como algo que me aprieta, tengo que tener una manera de comunicarme con mi cerebro, porque no funciona decirle deja de tener ansiedad o relájate. No funciona, hombre, puede funcionar, pero no es lo habitual, ¿no? Luego, en esos casos, buscamos un lenguaje metafórico para comunicarnos con esa parte del cerebro, y eso es muy importante que lo entiendas. Es metafórico, no es mágico ni nada, es simplemente una manera de podernos comunicar utilizando un lenguaje que esa parte del cerebro entienda. Cuando yo tengo una opresión, o cuando tengo una pesadez, o tengo un nudo en el estómago, ese tan típico también, bien, en esos casos, ¿cómo hago yo para cambiar esas submodalidades kinestésicas, es decir, esas sensaciones, de manera que me sean útiles? Primero de todo, antes de explicar cómo hacer eso, hacer unas cuantas aclaraciones. La primera viene de un concepto básico de la PNL, y es que cuando tú tienes una sensación, esta sensación puede ser que te venga de un recuerdo, de algo que te pasó, o puede ser que sea algo más sofisticado, un proceso mental al que le llamamos estrategia, que tiene su propio objetivo. Por ejemplo, imagínate que tú estás preocupado porque tu hijo o tu hija no está llegando a la hora, o no va a llegar a la hora después de haber salido por la noche. Claro, si queremos cambiar la sensación de opresión que tienes en el pecho porque estás preocupado, preocupada porque tu hijo está llegando tarde, tu cerebro, si ahora quieres sacar esa sensación y desvanecerla, quizás tu cerebro diga, no, porque si bajo la guardia, quizás le pase algo a mi hijo. Quizás no. Porque la realidad es que en la gran mayoría de los casos no podemos hacer nada para cambiar eso, porque no podemos manejar, conducir el coche, el carro de nuestros hijos, ni estar allí con ellos. Por lo tanto, realmente pocas cosas podemos hacer aparte de mandar algún mensaje por el teléfono, ¿no? Pero la sensación sigue porque el cerebro sí cree que puede hacer algo para cambiar eso. Luego, intentar cambiar una sensación sin tener en cuenta el por qué, o sea, para qué está el cerebro generando esa sensación. No es el para qué. Yo he intentado cambiar el por qué por el para qué, pero vamos a hacer la explicación. ¿Cuál es el objetivo de sentirse mal? Ninguno. Sentirse mal no tiene un objetivo, por lo tanto, no hay un para qué en sentirse mal. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo claro. Pero sí hay un porqué o cómo te sientes mal. La diferencia es que el para qué estás sufriendo no es una buena pregunta. Lo que sí es verdad es que estás sufriendo porque lo que quisieras, eso sí, lo que quisieras que pasara es que tu hijo llegara a la hora. Y por lo tanto estás haciendo una serie de procesos mentales como para intentar que llegue sano y salvo a casa. Lo que pasa es que la consecuencia de estarte imaginando lo que le puede pasar y de alguna manera, sin querer, estar queriendo cambiar eso, es que te pones ansioso o ansiosa porque te empiezas a imaginar cosas raras. Ahora, la sensación esta de ansiedad no es lo que tú quieres generar. Tú lo único que quieres es que tu hijo llegue a casa sano y salvo, pero por el camino estás generando una ansiedad que no te ayuda. Claro, si la ansiedad se vive como una sensación que te mantiene alerta, luego esa ansiedad tiene una función añadida. Y por lo tanto, sacar la sensación y hacerla desvanecer, quizás te haga perder de ese momento de tensión, de atención, de
no quedarte dormido, etcétera, etcétera. Y por tanto, hacer ese cambio se tiene que ir con mucho cuidado, porque quizás no es ni el más útil ni el más estratégico, y además ni quizás tu cerebro te deje. Eso es algo muy importante, porque por ejemplo, con personas que han tenido algún tipo de experiencia traumática, que han ido por la calle, les ha pasado algo, les han violado, los han robado, lo que sea, no sé, algo que ha generado en ellos una sensación intensa, negativa. El quitarles esa sensación, bueno, pues les puede ayudar a sentirse mejor, porque así no reviven esa experiencia. Pero si tienen que volver a pasar por esa calle, quizás el sentirse mal o algo mal es una manera que tienen ellos de protegerse para no distraerse, para no despistarse, para no bajar la guardia. Es el mismo caso que antes. Luego, ahí tenemos dos opciones. No, al menos se me ocurren ahora. Una es o mantener esa sensación negativa, pero que sin que sea tan molesta, que no nos deje vivir bien, por ser funcionales, o dos, cambiar esa sensación negativa por una diferente que permita todavía mantener el objetivo que se persigue. Por ejemplo, si nos ponemos tan nerviosos que no podemos dormir porque nuestro hijo no ha llegado, y eso nos genera una ansiedad que provoca una úlcera, pues eso no nos es útil. Por lo tanto, en ese caso, quizás una sensación de estar alerta, pero en calma, va a ser más útil. Y lo mismo aplica por lo de la calle. Por lo tanto, hecho esta previa, vamos a hablar de cómo se cambian las submodalidades. Y lo digo así porque yo aprendí inicialmente que cuando tienes una opresión, algo negativo que te oprime, pues lo que tienes que hacer es destruirlo y hasta desintegrarlo, ¿no? Y que desaparezca. Lo que pasa es que eso puede ser útil en algunos casos, pero en los casos que yo te comentaba, donde esa sensación negativa en el fondo es parte de algo más grande o hasta cumple una función, quizás lo mejor es sustituir la sensación negativa por algo que sea útil, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Y esa es la técnica que yo te voy a enseñar. Bien, si por ejemplo tuviéramos una opresión en el pecho o una mano que nos apretara, lo primero que le pides a la persona es que observe dicha sensación delante suyo. De alguna manera le estás disociando, le estás haciendo que sea parte de su sensación. Muchas veces estas sensaciones giran así, o giran asá, o se mueven así, o se mueven asá. Todavía mejor. Y si puedes, intenta hacerle la pregunta directamente de, oye, ¿cómo se mueve así o así o asá? Igual te dice la persona, no, a mí me aprieta. Bueno, pues vale, a ti te aprieta. Lo que quieres en ese momento, y eso es algo que cuenta Richard Bandler, es incrementar un poco más la sensación negativa. Lo cual parece un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué quiero hacerlo peor? No, porque hacerlo peor es más fácil muchas veces que hacerlo mejor, pero le enseñas algo muy importante al cerebro de la persona, y es que eso se puede modificar, que no está fijo, que no es inamovible. Por tanto, imagínate que gira en esta sensación. Bueno, no, sigamos así y así no cambiamos de ejemplo, ¿no? Así me aprieta, la pongo aquí delante, y aquí lo que hago es decirle, deja que te apriete un poco más. ¿Vale? O aquí mismo se lo puedes hacer y luego que la saque. De momento ya sabe que eso lo puede cambiar, porque ha podido modificarlo. Y ahora aquí, tanto si gira, como si aprieta, como si lo que sea, lo que le pides a la persona es cómo tendría que cambiar esto, en qué tendría que convertirse para que eso fuera una sensación útil para ti, para vivir lo que estás viviendo de una manera mejor, más útil. ¿Qué tendría que convertirse? Y la persona normalmente sabe, tiene una respuesta. Pues si es una mano, un globo, una nube. Y te va a dar alegoría, te va a dar metáforas. Y ya nos va bien, porque la manera de cambiar dichas submodalidades es a través de metáforas. Por lo tanto, deja que utilice metáforas, ¿no? Ya sabemos que no hay una bola de hierro, ya sabemos que no hay una mano que nos aprieta, ya sabemos que no hay un líquido viscoso negro. No existe, pero es la manera que el cerebro tiene
de representarlo y nosotros de explicarlo, pues sigue jugando este juego. Tanto, lo haces un poco más intenso negativo, lo separas y desde aquí delante le pides que lo transforme en cualquier otra cosa. Si la persona no sabe en qué transformarlo, si estás trabajando con alguien y no sabe qué hacer con eso, tú mismo puedes ir probando cosas. Y normalmente lo ideal es ir al opuesto, ¿no? Pues si pesa, hacerlo ligero, si está caliente, hacerlo más frío, si está muy frío, hacerlo caliente, etcétera, etcétera. Si es muy denso, hacerlo muy poroso. De esa manera, y comprobando con la persona que eso le funciona, ¿no? ¿Y qué te parece ahora? ¿Es mejor? ¿Esta sensación es la que te gusta? Sí, pero le tendría que cambiar algo más. Bien, ¿qué tendrías que cambiar? ¿Cómo tendría que ser? Pues de color azul. Le puedes añadir colores, hasta le puedes poner música si quieres. La cuestión es que esta sensación se convierta en algo agradable. Y cuando ya lo es, lo vuelves a introducir dentro, o antes, si quieres, lo puedes hacer magnificar todavía más, hacerlo más intenso, depende. Si ya está bien así, lo metes. Si no, lo magnificas, lo haces más intenso. Si gira, lo haces girar más rápido, siempre comprobando con la persona que eso le va bien. Si así lo haces más grande, siempre comprobando que va bien con la persona. Y luego lo metes dentro. Y dentro lo vuelves a magnificar, lo vuelves a extender, lo vuelves a expandir. Y compruebas con la persona que se siente mejor. Esta técnica, siempre y cuando no hayan funciones, objetivos que tengamos que tener muy claros, por qué está haciendo esto la persona, para qué lo está haciendo, sin dejar todo esto que ya sería PNL más sofisticada, es una técnica extremadamente útil. Es una técnica que para recuerdos, momentos dolorosos, cosas que estás pensando sobre el futuro y que ahora mismo te hacen sentir mal, con esta simple técnica kinestésica consigues cambiar muchísimo las sensaciones de las personas y sobre todo algo mucho más importante, que es demostrarle a tu cerebro que se pueden cambiar las sensaciones, que estas sensaciones que vivimos, a las que le llamamos emociones, son cambiables, que no es un virus, que no estoy atrapado en mi sensación, sino que realmente puedo hacer cosas para cambiar, cosas para sentirme mejor o de una manera que al menos me sea más útil. Por lo tanto, date cuenta que es básicamente identificar la sensación, identificar el objetivo que persigue. Si no hay ningún objetivo, si solo es un mal recuerdo o si es algo que estoy pensando en el futuro, bien. Si hay un objetivo, vamos a tener que poner una sensación que respete la intencionalidad de esa sensación negativa, que la siga respetando, porque si no, el cerebro dirá, no me quiero quedar sin eso. Tanto que la siga respetando y luego la intensifico, hago todo lo que se me ocurre para transformarla en algo positivo y ¡pum!, lo vuelvo a meter dentro del cuerpo, donde lo vuelvo a amplificar, siempre comprobando con la persona que todo eso le está siendo útil y le está haciendo sentir mejor. Bien, acuérdate de suscribirte a nuestro canal si te ha parecido interesante este vídeo. Hay muchísimos más y yo voy colgando de nuevos. También le puedes dar un like y escribir cualquier comentario que tengas y yo te responderé, o contactarme a través de Facebook o lo que te apetezca. Bien, espero que este vídeo te haya sido interesante, que te haya ayudado a entender mejor lo que es la PNL y te invito a que sigas viendo el resto de vídeos de la colección. Yo soy Xavier Pirra, director de Talent Institute y Licensed Master Trainer of NLP, y nada más, me despido de ti. Hasta la próxima, chao.